Quería agradecer, la verdad que hay cosas que nos ponen muy gozosos de escuchar, como la que estábamos escuchando en la reunión, de los testimonios y de las cosas lindas que hace el Espíritu Santo, ¿no? Nos da la oportunidad de testificar, de compartir y también de poder tener resultados y frutos del trabajo que se hace. Es imposible hacer algo para Dios no tener resultados. Es imposible no tener resultados. Toda palabra, todo lo que se comparte trae una bendición. Por eso, qué importante es que cada uno, esto es un servicio individual, es un llamado individual, muy personal del Señor, y cada uno escoge o elige dónde quiere estar y qué quiere ser en la presencia del Señor. Convertirse en un hombre, una mujer de Dios, vasos de bendición, de gloria, o quizás simplemente escoge elegir ser un vaso de uso viles para ocasiones, para momentos. Pero hay vasos de honra que Dios los usa y le da placer al Señor usarlo. Y cada uno tiene un llamado muy especial de Dios para ser vaso de honra. Está en nosotros si lo tomamos, si lo elegimos. Amén. Si lo tienen en el libro primer libro de Samuel, capítulo 8. Dice así: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por el camino de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que se han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas no proteste solamente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Gloria al Señor. Amén. Hoy quiero hablar de la autoridad delegada y de la autoridad rechazada. Dios constituye esas autoridades en todos los tiempos. La Biblia dice que no hay ninguna autoridad que no sea puesta por Dios. Por eso velamos y oramos por los gobernantes y por los que están en eminencia. Amén. Así hay autoridades espirituales como autoridades que surgen. Uno puede muchas veces decir: pero no, el hombre pone esto, el hombre saca. El hombre no puede hacer nada si no le es permitido por el Señor. Está la voluntad directiva y la voluntad permisiva. Pero ambas voluntades son la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad directiva de Dios? La voluntad directiva es algo que Dios quiere así y Él dice: se ha hecho esto. La voluntad permisiva es: no puede estar de acuerdo el Señor y no quiere, pero permite porque es su voluntad. Si no fuera su voluntad, no lo permite. ¿Se entiende? Esas son las dos voluntades de Dios manifestando hacia la humanidad: su voluntad directiva, su voluntad permisiva. Pero ambas hablan de la soberanía de Dios y del señorío del Señor. Nada se mueve en la tierra si no es por el poder de Dios. Nada. Ni aún, dice la Biblia,
ni un cabello cae en el suelo sin que el Padre no lo sepa. Esto da a entender del control y el dominio de la soberanía de Dios, de la omnipresencia, de hablar de los tributos de Dios, de la omnisciencia, de la omnipresencia, hablar de todo lo que Dios es. Él sabe, conoce todas las cosas. Entonces, cuando hablamos de la voluntad permisiva y la voluntad directiva, no le atribuimos al hombre la soberanía ni tampoco el poder de decir hago esto o dejo de hacer lo otro, sino es permitido del cielo. Como le dijo el Señor a Herodes, le dice: ¿no sabes que yo tengo poder para quitarte la vida y para darte la vida? Cuando estaba momentos allí juzgándolo al Señor, Herodes dice: yo tengo poder para quitarte la vida y para darte la vida. Y el Señor le dice: ningún poder tiene sobre mí si no esté dado del cielo. Amén. Amén. Por eso cuando la Biblia dice ninguna autoridad establecida, cuando dice ninguna. Y cuando hablamos de autoridad, hablamos de dominio, hablamos de gobierno. Y cuando hablamos de gobierno y de dominio, hablamos de reino. Un reino se rige por autoridad, por gobiernos, sea humano o sea espiritual. A través del tiempo han surgido autoridades espirituales delegadas por Dios, comisionadas por el Señor, teniendo un plan, una línea en la cual viene desde el principio hasta el final, con un plan perfecto de rescatar, redimir, restaurar lo que se había perdido. El Señor fue poniendo y hablando a través de las autoridades que Él ponía para tener algo sobre el pueblo. Dios tenía un trato directo sobre el pueblo. Hasta la vida de Samuel, que fue realmente no solo profeta, sino fue un hombre de Dios que gobernaba, porque en ese momento él realmente era el que hablaba al pueblo de Dios y a Dios hablaba del pueblo. En ese momento Samuel mostró que todo lo que él decía o hacía estaba respaldado por el Señor. Dios confirmaba no solo la palabra que le daba a Samuel, sino también confirmaba las obras de Samuel. Donde quiera que iba, a ciertas ciudades como la ciudad allí de Belén, donde también fue al lugar donde estaba Isaí y sus hijos, con una directiva de Dios para ungir como rey a David, así como fue a Saúl y lo ungió con una directiva de Dios. Cuando se movía este hombre de Dios, porque Dios lo llevaba a un lugar, mostró todo su caminar, sus pasos, su testimonio de Dios en su vida. Cuando Samuel habla al pueblo y el pueblo habla con Samuel, el pueblo rechaza a Samuel. Lo ve, como dice la Biblia, ya anciano, lo ve, empiezan a examinar, a cuestionar la vida de Samuel. Como autoridad de Dios le habían perdido el respeto, como autoridad de Dios habían dejado de mirarlo como tenían que mirarlo y aceptarlo como tendrían que aceptarlo. Según ellos, lo que vieron de Samuel fue un hombre que envejeció. Y no solo que envejeció, sino algunos hechos que para ellos eran incorrectos y que no estaban de acuerdo a la palabra de Dios. Ellos empezaron a observar la familia, la vida de Samuel, empezaron a examinarle. Y cuando empiezan a examinarle al profeta, al siervo de Dios, la autoridad de Dios, como excusas escogieron y eligieron que él había perdido ya el vigor y la fuerza y que ya estaba anciano. Y quizás no hay un comentario profundo sobre esto, pero me parece que cuando hay este comentario es porque quizás lo vieron no como lo veían antes. Quizás no tenía las mismas cosas que antes tenía frente al pueblo. Pero no es que Samuel perdió la comunión con Dios, la relación íntima con Dios, y perdió el ungimiento y perdió quizás el llamado.
Samuel seguía siendo el hombre de Dios, siguiendo teniendo la relación con Dios íntima en una búsqueda profunda. Todavía el Señor le hablaba y todavía el Señor le revelaba y todavía el Señor le guiaba. Samuel tenía esa sensibilidad para recibir lo sobrenatural. Para él moverse en lo sobrenatural era algo común, porque toda su vida se movió en una relación profunda con el Dios de la gloria. Pero el pueblo empezó a mirar, y cuando empezó a mirar, empezó a pensar, a razonar. Y cuando empezó a mirar, a pensar y a razonar, se equivocó, se erró, se desvió. Son las cosas por las cuales comienza el desvío, el error, la equivocación, cuando entran muchas veces a opinión personal, a opinión propia, empezar a mirar, a razonar y a cuestionar lo establecido por el Señor. Samuel se pone mal porque la palabra que le dicen es ofensiva, es agresiva, injusta a la vez. Un hombre que dedicó su vida por el pueblo, por Israel, un hombre que se consagró para recibir palabra de Dios y darle al pueblo directivas de Dios en momentos críticos, en momentos muy duros, muy difíciles. Un hombre que realmente dejó de mirar para sí mismo y se entregó totalmente, un 100% al Señor y a la obra del Señor. Qué injusto, vuelvo a repetir, palabras injustas, actitudes injustas, de poder mirar y menospreciar a un hombre que le dio todo, y simplemente porque ellos consideraron una situación que quizá que tenga que ver con la estética, pero que tenía que ver más allá de la estética, de lo que él estaba quizás avanzado en edad o físicamente o lo que fuese. Ellos estaban mirando realmente y menospreciando lo que había en la vida de Samuel, juzgando quizás por las actitudes de los hijos de Samuel. Pero esto siempre es un justificativo para aquellos que siempre están mirando y están razonando y cuestionando y siempre están mirando lo malo, que en vez de mirar lo establecido por Dios, miran lo que le conviene y los que quieren mirar, porque siempre están esperando escuchar lo que ellos quieren y siempre están atentos a mirar lo que ellos quieren mirar. Y cuando empezaron a atacarlo y a ver y hablar, Samuel con tristeza ora al Señor, y el Señor le dice esta palabra a Samuel: no te hagas problema. Esta es la voluntad permisiva de Dios y no la voluntad directiva. La voluntad directiva de Dios fue levantarlo a Samuel como líder principal, como autoridad para poder llevar a Israel adelante, para ser el vocero de Dios, el representante de Dios. Esa fue la voluntad directiva. Pero ante la obstinación, el capricho y la rebeldía del Señor, toma una actitud y deja, le dice a Samuel: Samuel, no te hagas problema, déjalos, te pido el rey y yo le voy a dar un rey. Pero no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Dios se revela a través de las autoridades. La autoridad no solamente, amadas iglesias del Señor, no es solamente un pastor. Es lo que muchas veces el pastor o los pastores delegan, y es también lo que realmente Dios pone frente al pueblo. Le dice: no te han desechado a ti, Samuel, me han desechado a mí. Las palabras que fueron contra Samuel no fueron contra Samuel, fueron contra Dios. El enojo, el rechazo, la injusticia no fue solo contra Samuel, fue contra el Señor. No te lo han hecho a ti, me lo han hecho a mí. Pide al rey,
yo les voy a levantar un rey. Eso es voluntad permisiva de Dios y no la voluntad directiva de Dios. Dios le permite que ellos pidan y Dios les da lo que ellos están pidiendo. Pero el Señor no quería ver el dolor, la tristeza ni la amargura del pueblo, ni vivir el fracaso. El Señor no quería que vivan el fracaso. El Señor no quería que vivan de una manera derrotados. Él quería siempre la victoria. Él los quería llevar a un nivel mayor, que alcancen el gozo, la victoria, el triunfo, no solo en su vida personal, sino también familiar y emocional. Porque el propósito de Dios es bendecir, bendecir, bendecir. Y Él los quería bendecir. Pero le da a Samuel y le dice: Samuel, déjalos, yo les voy a dar el rey que ellos piden. Luego, avanzada quizás la lectura de la palabra, se encuentra donde le dice: y este rey lo hará sufrir. Mostrará en un momento muchas cosas que le vendrá bien al pueblo, pero luego van a sufrir. Cuando uno elige, y me atrevo a decir el 90%, por no decir el 100%, cuando uno elige, se equivoca. Se equivoca. Porque las elecciones que nosotros elegimos en la vida muchas veces tienen que ver con gustos muy personal que van en contra de lo establecido por el Señor. Por eso hay un contraste muy fuerte y muy grande: lo sobrenatural con lo natural, lo divino con lo humano, la carne y el espíritu. Hay una lucha continua. El espíritu busca las cosas de arriba y las carnes buscan las cosas de abajo. Hay un contraste muy fuerte. Y muchas de las elecciones que se hacen se equivocan. Dios establece la autoridad y lo pone a Samuel. Y lo que están haciendo es: no quiero ser dirigido, no quiero ser quizás guiado, quiero guiarme yo solo. Piden algo. Samuel siempre tenía una palabra para ellos. Rechazan al profeta, rechazan al líder, la autoridad. Y el Señor le dice: déjalos. No te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y cuando veo esta historia que en esta noche estoy compartiendo con ustedes, y muchas veces ustedes la han leído y quizá conocen más de cerca la historia, no es una predicación más, no es traerle a la memoria una historia más de la Biblia. Es poder mostrar, amados hermanos, que el propósito del Señor es llevarnos a alcanzar niveles maravillosos y gloriosos, y que el deseo de Él es que seamos bendecidos y seamos prosperados. Pero también, lamentablemente, como el pueblo de Israel, el Señor le hace recordar y le dice: Samuel, acuérdate que cuando salieron de Egipto vivieron así. Los bendecía y siempre se rebelaban. Lo hicieron conmigo, también lo harán contigo. Porque la naturaleza humana es egoísta, es rebelde, desobediente. Siempre está inclinada al mal. Y cuando le dice, lo quiere consolar al Señor a Samuel, y le dice: a mí me lo hicieron, Samuel. Y aunque le cuente la historia y en esta noche le haga ver, quiero decirle que lamentablemente, tristemente, muchas veces se repite la historia. Ya no en la vida de Samuel ni Israel, pero se repite muchas veces en nuestra vida. Porque de la misma manera, de la misma forma que hay un pueblo que cuestiona a base de opiniones personales y de mirada personal, así también muchas veces nosotros, nuestro caminar como hijos e hijas de Dios, cuestionamos, miramos y cuestionamos lo que miramos, medimos, como midió el pueblo, como midió en algún momento cuando fueron a ungirlo a David. Lo menospreciaron y dijeron:
no puede ser el rey este. Un rey tiene que ser así. Quizás muchas veces pasa lo mismo. Y hay muchos que van perdiendo la directiva de Dios y viven momentos, puedo decir de esta manera, fracciones de bendición, pero no viven la bendición. No viven el fluir continuo de la bendición. Porque en algún momento, consciente o inconscientemente, digo inconscientemente porque muchas veces uno entra en un camino de desobediencia y no se da cuenta que está rechazando la autoridad establecida por Dios. Cuando realmente tenemos una opinión ante las autoridades que Dios ha establecido. Yo vivo de esta forma, a mí nadie me dice nada, yo hago lo que quiero, no me interesa lo que opinen los demás. O cuando muchas veces lo declarado, lo predicado, lo enseñado cae en una tela de juicio y uno empieza a analizar. Por eso el problema de los analíticos es que se equivoca y se erra muchas veces, porque todo lo analizan. Si se hace esto, se hace lo otro, se hace aquello. Si se dice esto, se dice lo otro. Pero es importante lo que Dios dice, déjalo. Es una voluntad permisiva. Cuando alguien siente, nosotros como pastores muchas veces hemos sentido que hay creyentes que no hay que decirles ya algo, que hay que dejarlos. Y hay que dejarlos, ¿por qué? Porque muestran en muchas oportunidades el rechazo de la autoridad. Rechazan lo establecido. Sus opiniones y sus actitudes muestran que saben igual o más que las autoridades establecidas por Dios. Y que se manejan como piensan y como quieren. No podemos obligar, sino que tenemos que dejar. Pero qué tristeza, porque es tan fácil olvidar. Pues yo quiero tomarme unos minutos para hablar de esto. Qué triste es, porque somos de no tener memoria muchas veces, de no acordarnos. Como un hijo que no se acuerda de su padre o de su madre, los días que quizás su madre estuvo al lado de él y por ahí le brindó la compañía o el consuelo en algún momento, o el desvelo o el cuidado. Y que muchas veces una madre, y digo una madre porque creo que más que un padre, una madre quizás como la leona que guarda a los cachorros y los cubre y los defiende, pelea, y muchas veces se negó a muchas cosas para guardarse por esos hijos, y muchas veces esos hijos se olvidan, mostrándole rechazo, injusticias y dolores. Así es la obra del Señor, amados. Muchas veces es fácil de olvidar, es fácil de no acordarse. Somos apresurosos a hablar, somos apresurosos a decir. Cuando decimos te amo, una palabra tan profunda, tan grande, te amo, para mí sos importante, para mí sos especial, para mí tenés un valor importante. Esas palabras que después se debilitan y pierden la fuerza que tiene que tener, porque las decimos desde el momento que estamos en la euforia y en la emoción. ¿Sabes cuántas veces a Samuel lo abrazaron y le dijeron te amamos? Tú eres especial, estamos contigo, eres la persona que Dios puso, eres el ungido, eres el siervo. Se olvidaron, y eso es falta de memoria, como muchos tenemos para olvidarnos tan fácilmente de lo que decimos. Pero mayormente no es solo de lo que decimos, sino de aquellos que en algún momento, como la madre que en algún momento estuvo allí al lado de ese hijo muchas veces. Las autoridades que Dios establece estuvieron dedicándole tiempo, escuchando. No quiero traer una alabanza a mi vida, poder explayar un poco este tema, pero sí les voy a decir con todo mi corazón
hablando hasta largas horas de la noche, hablar y decir que es mejor dar que recibir, es mejor servir, y el dar el todo por el todo sin esperar nada a cambio. No importa lo que los demás hagan con uno, sino lo que uno hace con los demás. Porque en medio del servicio del dar y del ofrecer, muchas veces no somos correspondidos y no somos quizás respondidos de la misma forma. Y decir el playar, tengo que decir que hoy tengo hijos que no estaban cuando empezamos esta obra. Nacieron dentro de este servicio, se van formando dentro de esta obra, pero nunca medimos los momentos y las situaciones, y hemos pasado momentos de pérdida de tren colectivo, y el quedarnos hasta tarde, y muchas veces cansados de viajar en colectivo, y nunca hemos renegado de esto por escuchar familias, matrimonios, jóvenes, adolescentes, acompañarnos en momentos críticos de sus vidas. Quizás no lo hicimos como lo teníamos que verdaderamente hacer, pero le pusimos todo y lo hicimos. Y de alguna forma, de alguna manera, tratamos de mirar hacia allá afuera y no hacia adentro. Pero es fácil, te va a pasar, amado. Es fácil olvidar. Somos de memoria muy frágil de acordarnos. Y llega el momento que por algo nos olvidamos, te amo, nos olvidamos y te ha pasado. Que sea en lo matrimonial, en lo familiar, en el servicio del Señor. ¿Cuántas veces te habrán dicho, jamás te voy a dejar? Te habrán dicho, eres la persona más importante para mí. Y te habrán dicho también, vos significás y vales mucho. Y por una situación cualquiera que sea, le cambió todo. Pasaste a ser de lo más importante en lo peor. Pasaste de ser el amor importante a una persona que tiene rencor contra vos. Qué cambiable. Qué cambios tan trágicos, ¿no? Esa es la naturaleza nuestra. Pero lamentablemente, cuando uno se daña a sí mismo, lamentablemente, pero hay un lamento mayor, que es el daño colectivo, general, que es cuando realmente el pueblo, como que algunos tienen un acuerdo, una línea quizás conectada, códigos espirituales en las cuales se conectan para poder decir, yo pienso igual que vos. Porque usted sabe una cosa, cuando alguien piensa algo mal del pastor, se conecta con otra persona, o cuando uno piensa algo de una autoridad establecida por Dios, no solo piensa, sino que los demás empiezan a unirse en el pensamiento popular, general. Y eso comienza a caminar. Y no le estoy hablando de algo que me parece o que no es quizás algo real. Estoy hablando a través del fundamento más grande que podemos tener, que es la palabra de Dios. El pueblo empezó así como los espías cuando fueron, uno solo comenzó a pensar de Josué y los demás terminando pensando igual, la mayoría, pero hubo dos que no. Así como Moisés empezaron a pensar, también los demás empezaron a pensar igual. Volviendo al desarrollo más de la palabra del Señor, el pueblo eligió mal. Qué triste es elegir mal. Qué triste es cuando uno decide y elige mal. Qué importante es que Dios decida. Qué importante es que Dios elija. Así como elegimos y decidimos cosas en lo emocional, en lo personal, en lo económico, también cuando decidimos quién nos guía, quién nos habla, quién nos predica, quién nos enseña, ya estamos haciendo una elección propia
Y eso es triste, porque Dios se mueve no por una autoridad, sino por las autoridades establecidas por Dios. Y esto no tiene nada que ver con la perfección. Esto no tiene nada que ver con quizás la santidad plena. Esto tiene algo que ver con que Dios decide. Cuando Él decide esto, decreto que es santo, eso es santo. Cuando Él decide, yo establezco esto, Dios establece eso y no se puede cambiar. Amén. Y cuando hablo de esto, hermanos, es para poder aconsejarles, para hablarles y para decirle: jamás, jamás, jamás hemos obligado a nadie, ni lo haremos. Pero sí una cosa hacemos: cada uno elige los pastores que quiere, los líderes que quiere. Cada uno elige la iglesia que quiere y cada uno elige el lugar que quiere. Pero una cosa le voy a decir: fíjate bien si lo que elige Dios está de acuerdo. Porque si Él no está de acuerdo, lo que estás haciendo Él te lo va a permitir, pero eso te va a llevar a la amargura, al dolor y a la tristeza. Hay muchos que yo siento que he perdido, no perdí la autoridad, porque aunque perdí la autoridad, son hombres y mujeres en la elección o en la búsqueda de Dios, el infierno todavía me respeta. Y no me respeta porque soy el pastor Marcelo, me respeta porque hay un ungimiento de Dios y porque no perdí la unción. Y cuando hablo, esto no lo hablo desde la vanidad y la vanagloria, lo hablo desde la humildad y lo hablo del reconocimiento. Porque si hoy soy autoridad, no es porque yo quiero, es porque Dios sí lo quiso. Y mientras Él se mueva en mi vida, yo sé que las puertas del Hades no van a prevalecer. Pero a veces no se pierde autoridad porque no tenemos autoridad. Se pierde autoridad porque muchas veces se elige no tener esa autoridad. No sé, esa cosa que un hijo le dice a la madre, le obedece exteriormente al padre, pero por dentro no le hace caso. Esto es común en las familias donde no reina la presencia del Señor. Es común. Un hijo que la madre o el padre le dice: hijo, esto está mal, por dentro se queja. Es más, hay hijos que hablan de espalda porque no le dicen de frente a los padres lo que quieren decirle. La autoridad no la pierde el padre porque le va a decir: acá se hace lo que yo digo. Y si yo te digo que te vas a acostar temprano, te vas a acostar temprano. Y vas a comer horario, vas a comer horario. Hay autoridad. Pero eso es la autoridad que el padre tiene. Y otra cosa es que el hijo haya aceptado la autoridad y haya rechazado la autoridad. Hay hijos que han rechazado la autoridad de su padre. Y aunque exteriormente obedecen, interiormente ya se han ido, ya han desobedecido y se han rebelado contra su padre. De la misma manera es un ejemplo y una visión para que veamos la iglesia. Muchos pueden decir: yo hago caso, como cuento siempre de ese hijo que se sienta, pero por dentro está parado. Muchas de las cosas que podemos decir exteriormente, como el Señor dijo, el Señor nunca buscó que el pueblo le obedeciera en una forma externa. Él dijo: este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos. Él no quería solamente una alabanza, realmente una respuesta exterior hacia Él. Él quería el corazón, porque sabe bien el Señor que allí en el corazón radica todas las cosas. Y cuando aceptamos la autoridad, la podemos aceptar exteriormente, pero no interiormente. Y cuando no se acepta interiormente, es rechazar, es elegir a alguien que nos reine. Nos reina la soberbia, nos reina quizás la desobediencia, nos reina el orgullo, porque le obedecemos y porque pedimos eso, porque elegimos eso.
Pero cuando el Señor tiene el primer lugar en nuestra vida y por medio de lo que Él establece, entonces llegaremos a donde Él quiere que lleguemos. Esta palabra que puedo compartir con ustedes porque muchas veces es poner en cuestión si se ha perdido la autoridad o no. No se ha perdido la autoridad, porque les puedo asegurar que el día que yo pierda la autoridad de Dios en mi vida y el ungimiento de mi Dios, es el día que dejo de ministrar, y es el día que dejo de llevar adelante una iglesia, y es el día que dejo de predicar. ¿Y saben por qué? Porque la iglesia no avanza a gritos y a obligación, sino bajo la autoridad. Y Dios nos habla de que si nosotros queremos su autoridad sobre los demás, tenemos que también tener sujeción sobre las autoridades. Cuando viene Jairo al Señor, un hombre de autoridad le dice: Señor, tengo gravemente enferma a mi hija. Y el Señor le dice: bueno, te voy a acompañar. Dice: no, Señor, di tu palabra. ¿Por qué? Porque yo tengo autoridades y yo soy autoridad, pero yo mando y me obedece. Di tu palabra y sanará. Ahora, cuando Él dice esto, está diciendo un reconocimiento de la autoridad. Él dice: yo tengo bajo mi cargo gente, y yo digo esto y lo hace. Pero Él también sabe que tiene que estar sujeto a la autoridad. Muchas veces nosotros queremos en nuestra vida personal, familiar y aún en el infierno que se nos sujete y tener autoridad. Pero ¿saben por qué muchas veces no la tenemos? Porque no nos sujetamos a las autoridades. Hoy, el que quiera pasar puede pasar, el que no se queda, y el que decida estar puede hacerlo. El que no quiere orar, no ore. El que no quiere reconocer, no reconozca. El que no quiere aceptar, no lo acepte. El que quiere aceptar, lo acepta. El que quiere despegar y vivir una vida alineada a la voluntad de Dios, que lo haga. El que quiere seguir diciendo: Señor, te necesito que me guíes, me ilumines, que me ayude, que lo haga. El que quiere rechazar, lo puede rechazar, no está obligado. ¿Y sabes por qué? Porque yo siento en mi corazón que muchas veces venimos a la iglesia, estamos en la casa de Dios, y muchas veces obedecemos una forma exterior, porque no entra por un oído y no sale por el otro. Y no lo que lo habla el pastor, sino lo que habla el Espíritu Santo en nuestra vida. Usted decide en qué se quiere convertir. Usted decide quién quiere que lo gobierne. Usted decide quién quiere que lo guíe. Pero una cosa voy a hacer. ¿Sabe? Yo decidí algo y dije algo al Señor. Aún fui criticado por mi manera de ministrar y de tratar. Toda mi vida he sido una persona que estaba atento porque tenía no miedo, sino un temor. Y muchas veces tratar de librar a las personas del mal. Pero me di cuenta que muchas veces hay un cuidado exterior, como siempre hubo en el pueblo. Se cuidan de lo que los demás pueden ver, de lo demás pueden hablar o decir, pero no se cuidan del Señor. Respetan las autoridades, pero para ser vistos. Pero no hay una obediencia total a las autoridades. Usted puede cambiar la historia y rechazar ese camino de desobediencia, o puede seguir en él. Pero acuérdese siempre que Dios puede ejercer en usted su voluntad directiva o su voluntad permisiva. Porque cuando alguien viene y dice: mañana no vengo a la iglesia, no está diciendo: le pido permiso. Le está avisando. Y cuando alguien avisa, uno no puede hacer nada. Pero cuando uno dice: puedo, entonces uno ejerce la autoridad y ejerce también la voluntad. Pero cuando alguien viene y dice: no vengo mañana, hoy no fui, decidió.
ese nivel. Decidimos avisar, decidimos no decir, no tenemos directiva. Porque no es la persona, hermanos. No importa la iglesia que vayas, no importa el lugar que elijas, donde quiera que vayas, no voy a decir triste o lamentablemente, voy a decir, para la gloria del Señor, necesitamos, donde vamos, Dios nos pone autoridades. Porque si no obedecemos a aquellos que vemos, menos vamos a obedecer a Dios que no lo vemos. Amén. Amén. Puedes elegir, pero los reinos son constituidos por gobiernos, por autoridades, y no podemos quebrar esta ley. Así como en el reino espiritual, en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo, hay autoridad y hay gobierno, y se rige por leyes espirituales que están establecidas. Por lo tanto, no podemos hacer lo que queremos y no podemos manejarnos como pensamos. Tenemos que tener hasta el momento que Dios decida ponernos como autoridad, pero siempre tendremos autoridades mayores sobre nosotros. Amén. Usted elige. ¿Qué padre que viene a su hijo y le dice, me voy, le está pidiendo permiso? No, le está avisando. Mañana no voy a venir, le está avisando. Permiso es cuando dice, mire, como alguien vino, ¿sí? Y le dijo, pastor, me presentó un problema. Usted me dirá, yo tengo unos deseos, una gana, quiero ir. Pero no sé, usted me va a decir, pastor, porque estoy dispuesto a hacer lo que Dios quiere. Usted puede juzgar y decir, es una opinión personal, el pastor es un legalista, el pastor es un tradicional, un religioso, fanático, lo que sea. Como le dijeron a Samuel, ya está viejo, y quizás por la vejez ya no tiene la misma lucidez, no tiene el mismo carisma que tenía antes, lo que sea, pero delante de Dios seguía siendo el mismo Samuel, el mismo profeta, el mismo ungido, el mismo líder que Dios puso. Cada uno puede realmente pensar como quiere, pero no significa que Dios apoye el pensamiento de cada uno. Amén. Amén. Ahora, cuando uno, por ejemplo, toma esta actitud, se está sujetando a las autoridades. Esto es alimento sólido. Esto es doctrina para la iglesia. La leche espiritual es las emociones, el evangelismo, la predicación. Y no hablo de evangelismo salir a las calles, el evangelismo dentro de la iglesia. El hablar en lenguas, el poder sentir los dones, ministerios. Pero cuando hablamos de obediencia, sujeción, cuando hablamos de humillación, estamos hablando de formación, y la formación es parte de la comida sólida. ¿Por qué? Porque cuando te corrigen, cuando te exhortan, cuando te hablan, entonces te están formando para la gloria del Señor. Un hijo que hace lo que quiere se convierte en un maleducado, muchos dicen un mal aprendido, un mal educado, lo que sea, mal enseñado, mal aprendido, se convierte en una persona que muchos hablan de él. Y cuando va creciendo, muchas cosas crecen en él. La soberbia, la vanidad, el orgullo, porque en temprana edad lo dejaron hacer lo que quiere. Quería esto y le daban, quería lo otro y le daban. Los caprichos y muchas cosas que se le dieron, formaron en esa criatura, luego ser adolescente, luego joven, luego un adulto, formaron una persona, ¿sí? Que los demás lo critican, lo juzgan, pero no tuvo la culpa de su infancia, se formó. Cuando hay corrección, cuando hay exhortación, cuando hay directiva, enseñanza, nos convertimos en buenos hijos, buenos hermanos, buenos padres, buenos esposos y buenas esposas. Pero en cada uno está convertirse en lo que quiere ser y llegar a donde quiere llegar. Amén. Podemos convertir nuestras reuniones en campañas y podemos convertir muchas veces en manifestaciones de dones solamente y de la gloria de Dios y la euforia. Pero las personas siguen siendo las mismas personas. Esto es aceptarlo o rechazarlo. Dios les bendiga en esta noche. Que Dios les bendiga. Cada uno recibe lo que quiere recibir. Amén.
Amén. Gloria al Señor. Cuando entró una persona aquí en la iglesia, hoy yo le pedí al Señor y le dije: Señor, jamás fui avergonzado, nunca fui avergonzado, y tú no permitiste ser avergonzado, y en esta noche le vas a mostrar algo. Y Él me lo mostró. Por eso digo que aún en la debilidad Él muestra que todavía sostiene y respalda lo que Él establece. Así que esto es gloria de Dios. Amén. Amados, no lo equivoquemos. No lo equivoquemos como Israel. No lo equivoquemos como el pueblo de Dios. Hay muchos que hace rato rechazaron, y hay otros que entran en un camino de rechazar porque están pidiendo algo diferente. Dios te puede permitir que tengas algo diferente, pero ten cuidado. Ten cuidado. Busca de Dios para que Dios te guíe. Amén. No es el cambio de pastor o el cambio de iglesia. No es el cambio de autoridades, de líderes. Es tu cambio, hermano. Es tu cambio. Pero lo que Dios pone es para tu bien, no para tu mal. Amén. Yo sé que si mantengo una línea de predicación, nuestras reuniones van en aumento en asistencia, pero no en calidad. Amén. Hoy donde no se habla mucho de la desobediencia, del pecado, de la rebeldía y de muchas cosas, total hoy vale todo y sirve todo. Como muchos hijos que hoy se enojan con sus padres, se van a dormir a la casa de sus amigos, y hay otros padres que lo aceptan, no haciéndole ver el error. Hoy también hay muchos que se enojan y se van. El amor no tiene nada que ver con permitir y aceptar cosas. Eso es debilidad. El amor es poder hacer ver lo que está mal y lo que está bien. Si yo no te amo, te dejaría hacer lo que quieres. Pero si te amo, debo hablarte la verdad y corregirte. Porque el que ama, padres que aman, aunque sea fuerte, le van a decir la verdad a sus hijos. Y ustedes son nuestros hijos en la fe. Que Dios les bendiga. Póngase de pie. Si le das aplausos, decirle al Señor que